vas en el metro, en la gran ciudad de Nueva York, y algo que jamás te pasa, te sucede. Te quedas dormido y eso te salva la vida. Tenemos esta dramática historia y mucho más hoy en las vueltas de la vida. Hoy, en las vueltas de la vida, quedarse dormida le salvó la vida, pero eso no fue todo. También su hermana se salvó de una muerte segura. Nunca imaginé que estaba viviendo los ataques terroristas más terribles de los Estados Unidos y del mundo entero. También, durante años a una mujer la trataron de loca porque barría el desierto. Sin embargo, descubrió uno de los grandes misterios de la humanidad y eso le cambió la vida. Y más adelante, ha vivido más de un siglo y se acuerda de momentos históricos como si fuera hoy. Pero no habían antibióticos. Entonces, las personas que le daban, eso sí lo vi, le daba tuberculosis, no se curaba. También les traeremos la historia de un violento conductor y cómo eso casi le arruina la vida. Cuando me tocan el claxon me pongo bien furioso, de verdad. Esto y mucho más en las vueltas de la vida. Le voy a hacer un cuento. Margarita se quedó dormida en un metro y eso le cambia la vida. En ese mismo momento, su hermana, que estaba en otro estado, no se montó en un avión. Y eso le salvaría la vida a las dos. El 11 de septiembre del 2001, 2 aviones impactaron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Otro se estrelló contra el Pentágono en Washington y un cuarto se desplomaba en Pensilvania. En total, 2.996 personas murieron ese día en el peor ataque terrorista que sufrieran los Estados Unidos. La organización Al-Qaeda se atribuyó los atentados. 19 de sus miembros perpetraron el ataque bajo las órdenes de Osama Bin Laden. Este segmento es uno que a mí me impacta, porque de casualidad yo fui uno de los primeros periodistas que llegó a 9/11 a empezar cobertura sobre esa tragedia. Era en ese momento yo un corresponsal para la cadena NBC y yo estaba ahí en el momento que el edificio se cae y me puse a correr y correr y correr, porque veí que esa cosa me podía caer arriba. Yo y tantas otras personas que estábamos ahí en ese momento. Así que esa tragedia siempre va a estar en mi cabeza. La llevo conmigo hasta la muerte, como decimos nosotros a veces. Y fue una cosa que nos impactó a muchos nosotros. Con nosotros está Margarita Guevara. Margarita le pasó algo que también impactó su vida. Y es interesante, tú no estabas ahí, pero antes que pasó el 9/11, o la tragedia de 9/11, usted estaba en un metro. Sí, aquella mañana, muchas gracias primero por invitarme a estar aquí. No, un placer. Un placer conocerle. Aquella mañana yo trabajaba en Wall Street, en Broad Street, y aquella mañana salí, era un día bello, hermoso. Me acuerdo. Y cogí el metro, que me llevaba media hora, y siempre me paraba en la puerta, pero aquella mañana había asiento y me senté. Ya casi 2 estaciones antes me he quedado dormida. No llegué a las tiendas que tenía que estar, estaban en el sótano, que ese sótano fue reforzado con otro atentado en el garaje de Trade Center. Sí, me acuerdo. Entonces me quedé dormida. El conductor me toca el hombro y me dice: esta es la última parada, señora. Le digo, ¿cómo la última? Yo tenía que bajarme en Fulton. Y me dice, la última parada. Entonces, vamos a examinar esto para las personas que no entienden la geografía de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad única. Tú vas en el metro, pasas por el famoso, la Torre Gemela, Fulton Street, donde ocurre la tragedia. Estaba supuesto salir del metro, y si hubiera salido del metro, yo me dirigía a las tiendas en el sótano del Trade Center. es decir, en este momento estuvieras muerta. Sí.
te hubieras caído arriba el edificio. Pero por alguna razón te quedas dormida y vas al próximo stop. La última parada. Y te despierta el conductor. El conductor me despierta. ¿Y te dice? Cosa que nunca me había sucedido. Me dice, señora, esta es la última parada, porque de ahí el tren regresa otra vez. ¿Y por qué te dormiste? No lo entiendo. Yo creo que fue la misericordia de Dios que me permitió y Dios me guardó en ese momento. No que Dios no guarda a los demás, pero a mí, mi persona, me permitió que me durmiera. Nunca me había sucedido eso, ni nunca después tampoco. Y la pregunta que te tengo que preguntar, que las personas, que me imagino ustedes, los televidentes, están haciéndose también, ¿cuándo entonces te das de cuenta que ocurrió 9/11? Okay. Todavía no había ocurrido nada, eran las 8 de la mañana. So salí, que me caminé a mi trabajo y dije, voy a las tiendas por la tarde. Compré mi desayuno, subí a mi oficina, era en el 15 piso, y estando ya sentada para comer, sentimos como un remesón. Una de mis compañeras me vino a decir, ha sucedido una tragedia, un helicóptero de las noticias se chocó contra las torres. Que no era verdad. Esa era la noticia primera. Exacto, exacto. Y luego entonces ella se va y regresa, me dice, no, Margarita, es un atentado. Wow. Y se derrumbó el edificio entero. Todavía no un edificio, pero sí, 7. Todavía no. Entonces yo salí a preguntar a mi jefe cuál era el próximo, porque tenía 100 personas a mi cargo. Y mi jefe está llamando a un compañero, amigo de nosotros, que trabajaba en la Torre Gemela, la número 2. La primera fue el atentado en la 1. En la 2, mi amigo Gus, 42 años, griego, italiano, está en el teléfono con mi jefe. Y mi jefe y yo le dijimos que se salga de allí. Él dijo, no, los rayos no caen en el mismo lugar 2 veces. Estoy aquí en el pantry buscando algo. Cuando él sigue hablando, nos dice, oh no, el avión viene contra mí. ¿Te lo dijo así? Esas fueron las últimas palabras que nosotros escuchamos de Gus. ¡Wow! Y hay algo todavía más raro de la historia tuya. Porque una persona durmiéndose y evitando una tragedia porque se durmió es raro. Pero más raro todavía es lo que le pasa a tu hermana. Bueno, estando yo en la oficina de mi jefe, él tira el teléfono y yo me cago en la silla y digo, oh no, mi hermana. Mi hermana trabajaba para un banco y tenía que ir a Sonoma Valley y salía de Boston a California. Ya para ese entonces sabíamos que los aviones que salieron para los atentados eran de Boston a Nueva York, no llegaron a California. ¿Y tu hermana estaba supuesto ser una Ella de las estaba pasajeras supuesta estar ahí en ese avión? En un avión de esos. ¿Y no se montó en el avión? No. Deja ahí un momentico. Quiero saber por qué ella no se montó en ese avión, pero me encantaría saber lo que piensan ustedes. Primero vamos a la calle. ¿Cómo cambió tu vida este evento en 9/11? Ahora hay que ser más desconfiado, tener más cuidado, porque uno no sabe lo que le puede pasar a uno. Vivía más segura en este país, pero ya no, ya todo ha cambiado y eso fue una cosa horrible, horrible. Y la están poniendo constantemente en la televisión y eso me afecta mucho. Pues para mí cambió en muchas formas porque pues simplemente ya hay más seguridad y para viajar hay más seguridad y todo, para entrar a todos lugares pues ya hay más seguridad, revisan a uno y pues es para bien, para que haya más seguridad en toda la gente. Increíble escuchar esos comentarios y esa historia. Y me gustaría saber lo que piensan ustedes. ¿Cómo le cambió la vida a ustedes el 9/11, ese evento? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste? Me gustaría saber esas historias únicas que tenemos tantos nosotros, que nos sentimos muy americanos y en ese día más americano todavía. Es importante, Margarita, entender la historia tuya también es tan única que a ti te salvó la vida ser dormilona. ¿O como dice usted? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Pero en el caso de tu hermana también, ¿qué fue lo que ¿por qué tu hermana no se montó en el avión? Cancelaron el viaje. Ella trabajaba para el banco de State Street Bank y cancelaron el viaje. Cuando yo llamé,
Nadie me contestaba. Me contestó después el secretario de ella y le digo, ¿dónde está Ana? Yo ni le saludé. Yo le dije, ¿dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? Ajá. Dímelo. Porque para ese entonces yo estaba en pánico. Mi hermana. Y me dice, ella está en una reunión en Quincy, Massachusetts. Yo dije, ok, y tiré el teléfono. Ni le dije adiós ni nada. Entonces le cancelaron a ella su reservación. Todo el grupo que iba lo cancelaron, no fueron. Increíble. Ella hubiera estado en ese avión. Si ella hubiera estado en el avión, ella hubiera muerto en el aire y yo abajo. Y ninguna de las dos. Ninguna le pasó de las eso. dos, gracias a Dios no. Es increíble. Déjame hablar con mis invitados un momentico porque esto es importante. Max, tú sabes que ese día, para mí, fue uno de los días periodísticos más importantes de mi vida. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, me puse a correr hacia el edificio donde el avión le había pegado. Y de pronto miro y el edificio se está derrumbando y me está cayendo arriba. Yo me viro y empiezo a caminar, a correr en vez de correr hacia el edificio, estaba corriendo away from el edificio, ¿no? Y veo que hay un hombre que tiene un garaje y me dice, ven para acá, ven para acá. Él abre la puerta del garaje y yo me cuelo abajo y él cierra la puerta y así es que posiblemente nos salvamos, me salvé yo y nos salvamos mucho, que estábamos ahí en ese momento. Después me doy cuenta cuando conozco al hombre que es un musulmán. Así que un musulmán posiblemente me salvó la vida a mí, doctora, y a las otras personas que estaban ahí. Y a eso es hasta cierto punto irónico, ¿no? Totalmente, definitivamente. Es una situación que también explica la situación humana, no solamente hablar de religión, hay que hablar del personaje humano, ¿no? Y lo digo porque en ese día nosotros, doctora, muchas personas en los Estados Unidos en ese momento empezaron a odiar a los musulmanes, como si todos los musulmanes fueran malos solamente porque unos musulmanes hicieron esa cosa. Y déjame darte también la bienvenida, doctora Aday, que está aquí con nosotros para hablar sobre estos temas. Es verdad, ¿no? Lo sentimos, ese odio innecesario. Odio innecesario. Y mira lo que pasa acá. Y aquí podemos pensar en tiempos de caveman. ¿Por qué? Porque nosotros estamos programados a cierta manera a sobrevivir. Sí. Y entonces, ¿por qué pensamos esto? Bueno, entonces estamos codificados, hay un peligro. Sobregeneralizamos y no miramos que estas personas no todos son iguales. Tenemos que entender que hay extremos de cada población. Pero en nuestra mente, como nosotros estamos wired para poder sobrevivir. Programados. Ajá, programados para poder sobrevivir. Entonces, esto es lo que el cerebro nos está diciendo. Peligro, peligro, peligro. Y no es que la gente quiera hacer esto, pero esta es una cosa que nosotros, como la programación está allí, podemos sobregeneralizar y algunas veces cometer error y juzgar a todo el mundo de la misma manera. ¿En qué nos convertimos nosotros después de 9/11? ¿Éramos como éramos antes o somos ahora, no sé cuál es la palabra, hasta más odiosos? Sí lo somos ahora. Hemos cambiado. Bastante. Sí. Es un parteaguas. Un parteaguas. No somos los mismos antes que después. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora lo que quiero hacer es hacerle la pregunta a Margarita sobre cómo fue ese reencuentro al fin cuando te reuniste con tu hermana. Bueno, las dos, como somos creyentes, le dimos gracias a Dios, que Dios actuó en ese momento, ¿verdad? Con nosotras, porque también hubo mucha gente que murieron, que lamentablemente yo perdí bastantes amistades, porque estando en la finanza, usted hace amistades con las otras compañías y salíamos a veces hasta a los bienes a tomar o a lo que sea, pero afectó en cierta manera, nos unió como hermanas más unidas, somos muy unidas. Yo la abracé cuando ya pude ir para allá, nos abrazamos, lloramos, porque de verdad perder un familiar, yo no me puedo imaginar aquellos niños que quedaron huérfanos, aquellas esposas como la esposa de mi amigo, cómo estaban pasando por eso. Y yo creo que sí cambió nuestra vida, cambió mi vida. Sí, me imagino. Y la relación que tienes ahora con tu hermana es mejor todavía. Sí.
Mejor todavía. Mucho mejor. Oye, gracias Sí. por compartir esa historia con nosotros. Gracias por visitarnos. Gracias. Vamos a regresar ahora al tema de lo que pasa entre, bueno, lo que podemos hacer todos nosotros para cambiar nuestra vida, para poder vivir mejor también, ¿no? Y sería con una llamadita. Le doy esta recomendación. Deben de marcar el teléfono que ven ahora ahí mismo en la pantalla, porque si necesitan transportación, si no hay manera de que tú puedes ir a un médico, por ejemplo, porque no tienes carro, no tienes auto, puedes marcar ese número y te mandan un autobús para llevarte al médico. Si necesitan poder tener asistencia dental, una corona, lo que sea, marquen este número también para poder tener esa asistencia dental y no para los precios que hemos visto en otros lugares. Así que todo lo que tienen que hacer es marcar ese número, llamar a Cano Health y regresamos en un momentico. ¿Recuerda usted qué hacía el día que atacaron las Torres Gemelas? Llámenos y cuéntenos su experiencia. Más adelante, pensaron que estaba loca porque la veían barrer el desierto. Lo que ella estaba haciendo pocos lo entendían, pero ahora ya lo sabemos. Fue testigo de grandes eventos históricos y los recuerda con lujo de detalle, las vueltas de la vida durante más de un siglo. Y además, cuidado con los peligros que existen en la carretera, pero no solamente los accidentes, sino también personas que están siempre a punto de explotar al volante. ¿Ya llamaron a nuestros teléfonos? Estamos esperando su llamado. Queremos saber qué opinan de los temas que presentamos